Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Lucía Carrasco, soy médico internista y soy infectóloga. Ahorita trabajo en Hospital del IMSS en Tijuana. Voy a hablar este día sobre vacunas de COVID y sobre las diferencias. Ya habíamos tenido una plática así, pero ahorita también voy a mencionar aspectos importantes sobre seguridad y también sobre algunos efectos o reacciones adversas que han visto con las vacunas. Ok, bueno, pues el objetivo de la plática es dar a conocer las diferencias en las vacunas, sobre todo pues en cuanto a quiénes son candidatos a las vacunas, los efectos secundarios, que son los efectos que vemos después o que esperamos tener después de la aplicación, y los efectos adversos, que son los efectos que son muy raros y no son efectos que esperamos tener, pero sí son importantes. Es importante conocerlos. Ok, vamos a empezar con la definición de vacuna. Esto es una definición muy general porque abarca pues tanto las preparaciones que son contra bacterias y las preparaciones que son contra virus. Es una preparación pues destinada a generar inmunidad para una enfermedad específica. Las vacunas van a estimular producción de anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que hace nuestro cuerpo cuando tiene el contacto con una sustancia, con una partícula, en este caso viral. Y estos anticuerpos van a neutralizar la infección. Ese es como el objetivo de todas las vacunas. En este caso, pues los anticuerpos aquí están representados con como una Y amarilla, y esos anticuerpos, como ya están formados, se van a unir en este caso al virus, que es la bolita roja, pero puede ser también, si fuera una bacteria, funcionaría parecido. Y cuando se unen los anticuerpos a la superficie roja, el virus ya no se puede unir a las células porque están todos los anticuerpos pegados. Entonces, todas las vacunas funcionan con ese mecanismo, pero la diferencia es cómo cada vacuna diferente crea los anticuerpos. Ok. En cuanto a las recomendaciones generales de la OMS, pues se ha logrado que las vacunas tengan una eficacia, pues la mayoría mayor al 50%. La eficacia es algo que medimos para cada tratamiento. Se compara qué tan efectivo es para reducir el número de casos de una enfermedad, en este caso con una vacuna, y se compara contra una población que recibió placebo. Entonces, cuando la población que recibe un determinado tratamiento ve que hay una reducción del número de casos, entonces se dice que tiene una eficacia y calculan el porcentaje. Entonces, aquí, como realmente no hay, no hay no había ninguna vacuna, y los estudios ahorita tienen desde enero del 2020 que empezaron contra las vacunas. La OMS pues propuso que deberían tener una eficacia de mayor al 50%. Con eso se logra bajar la incidencia y también hacer que las personas, si nos llega a dar COVID, pero estamos vacunados, sean los síntomas más leves o se reduzca también la duración de la enfermedad. A lo mejor no nos protege el 100% de que nos dé COVID, pero sí nos puede dar de una forma mucho más leve. Para lograr una eliminación de la infección, o sea que tuviéramos 0 casos, deberían tener las vacunas una eficacia mayor al 70%. Es muy difícil de lograr que pues esta eficacia mayor al 70%, porque no todas las vacunas tienen ese porcentaje, pero si mayor al 50% es muy, muy bueno. Y eso también pues va de la mano con las otras recomendaciones que ya sabemos, de usar cubrebocas y sana distancia. Eso no se debe de olvidar.
Puse aquí un esquema sobre cómo hacen el desarrollo de vacunas y realmente son las fases que todos los fármacos siguen para llevar una medicina al mercado. Entonces, primero, pues es un esquema muy general. Normalmente toma varios años llegar a comercializar un producto, pero en este caso ya se tenía mucho desarrollo por el conocimiento con vacunas previas. Y entonces, en la primera fase, pues a grandes rasgos es como explorar el medicamento en animalitos. La fase 1, que es cuando ya tenemos el ensayo del producto en pacientes humanos, se hace más o menos con 20 pacientes o entre 20 menos de 100. En la fase 1 y 2 estamos probando nada más que la vacuna o que un fármaco sea seguro, o sea, que no provoque ninguna reacción, que los pacientes lo toleren bien. Y en la fase 2 son pruebas más o menos con 100 pacientes. Eso si la fase 1 fue exitosa, ¿no? Y la fase 3 ya son ensayos con miles de pacientes. Eso si la fase 2 fue también, llevó buenos resultados. Y ya pues todas estas fases pueden durar años hasta la autorización o aprobación de un medicamento. Ya cuando llegan a tener alguna autorización y salen al mercado, es importante señalar que los productos todavía siguen en estudio porque hay reacciones adversas que pueden no haber sido percibidas durante las otras fases. Entonces, aun cuando ya estén en el mercado, hay que seguir estudiando cómo se comporta el medicamento o la vacuna en alguna población. La fase 1 y 2 es para ver la tolerancia y las dosis también, cuál es la dosis adecuada de un medicamento y la seguridad. Y la fase 3 es más bien para medir eficacia, que realmente en qué porcentaje disminuye una enfermedad. En este caso, pues sería la vacuna, que sea como más del 50% de eficaz. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a las vacunas que están autorizadas, pues como realmente es una enfermedad muy nueva, tienen pues en estudio más o menos un año, año y medio, están autorizadas la Pfizer, bueno, por la OMS, AstraZeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm, que no está aquí, y Sinovac. Aparte de eso, cada país puede tener sus propios reglamentos para autorización de una vacuna. Y también si algo llegara a pasar, como algún efecto adverso que fuera muy, muy común, después del estudio, se puede como quitar la autorización de alguna vacuna también o suspender el uso temporalmente de alguna vacuna, como en el caso que se hizo con la Janssen en algunos lugares. La que sigue, por favor. Okay. Y bueno, en cuanto a los tipos de vacunas, tenemos, bueno, estos son los más comunes. Hay otros tipos de vacunas para COVID, están en estudio alrededor de 100. No todas llegan como a tener una comercialización o no todas son tan exitosas. De los más comunes, pues tenemos las que son de RNA, que sería Moderna y Pfizer. Tenemos otras que son de vector viral. El más común, pues, es pues, las AstraZeneca, Janssen también, CanSino, y hay unas que son de virus inactivados. Estos son, pues, la más común en México que conocemos sería Sinovac. Hay otras en otros países que se están utilizando, y aquí las vacunas inactivadas, pues es el virus completo, pero está destruido con calor o con algunos químicos para que no se pueda replicar. Hay otro tipo de vacunas que son DNA, también están en estudio. Ahorita todavía no tenemos en México alguna, y esos serían como en cuanto a las de COVID. También hay otras que se llaman de subunidades de proteínas, y pues esperemos que haya más desarrollo.
La que sigue, por favor. Okay. Puse un cuadro que compara las diferentes vacunas y también el tipo de dosis, o sea, son las vacunas pues más comunes, al menos aquí en nuestro continente. La eficacia, hay una eficacia que la medimos como eficacia para no contagiarnos, que es la que está con anaranjado o rojo, y hay otra eficacia que es contra la eficacia de la vacuna contra casos severos. Y pues algunas, casi todas las tenemos aquí, bueno, Moderna en Estados Unidos, Pfizer aquí, Johnson, AstraZeneca y Novavax, yo creo que apenas se va a empezar. Es importante saber que la vacuna se debe de aplicar como lo dice las guías, o sea, que sean las dosis adecuadas, que sea la misma vacuna hasta que no se tenga otra indicación y que se apliquen en el intervalo que corresponde, porque en esa forma se hicieron los estudios y es la única forma en la que estamos seguros que va a tener la efectividad que dice la vacuna, ¿no? Por ejemplo, la Moderna pues sería la dosis separadas cada 28 días, la Pfizer cada 21, pudiera tener, estas dos son de RNA mensajero, esas pudieran tener como un periodo de aplicación hasta 42 días, que sería como lo máximo, y en caso de tener que se nos haya olvidado a lo mejor no había Pfizer en el momento, hay que aplicar la segunda dosis en cuanto se tenga disponible. Tal vez no sabemos si dejando pasar mucho tiempo tenga la misma eficacia, pero lo recomendable es seguir con la vacuna que ya se tenía. En este caso, pues si es de RNA mensajero, seguir la segunda dosis. La Johnson & Johnson pues tiene la ventaja que es nada más una dosis y pues también eficacia mayor al 70. AstraZeneca también más del 70 y bueno, Novavax todavía no está aquí comercializado. La que sigue. Si ven, hay una eficacia que es un poquito más bajita, la que está en rojo, que es para que nos dé, como para contraer la enfermedad, es un poquito más baja, pero casi toda la eficacia en cuanto a la enfermedad grave tiende a ser como del 90% para la mayoría de las vacunas. Esto significa que aunque aún nos puede dar la enfermedad, nos protege más del 80% contra una forma grave. Y esto está medido contra la primera, bueno, la cepa original de COVID. Varía mucho cuando se comparan las vacunas con otras variantes, como la Delta. Ahí sí la eficacia todavía no está estudiada para muchas vacunas, pero, por ejemplo, la Pfizer y AstraZeneca tienen también eficacia, para esta Delta de más del 88%, pero no ha sido estudiado para todas las vacunas. Ok. En cuanto a aquí les viene otro cuadrito donde, bueno, con las edades en las que se puede aplicar la vacuna y, bueno, las dosis también. Hay un concepto que se llama cuando se está totalmente vacunado. Eso significa, ese concepto no es cuando nos ponen las dos vacunas, sino al cuánto tiempo ya tenemos la protección máxima, que sería 2 semanas después de la segunda dosis. Por ejemplo, con Pfizer y Moderna, que son las muy parecidas de RNA y 2 dosis, aquí se está totalmente vacunado, pues después de 2 semanas y de la segunda dosis, no basta con recibir la segunda vacuna, sino con dejar pasar 2 semanas. Y con Johnson & Johnson, o en general las que son de una sola dosis, sería 2 semanas después de la aplicación de la dosis única. La única que está autorizada para niños mayores de 12 años sería la Pfizer, pues las demás siguen en estudio.
y están, pues, actualmente el resto de las vacunas son para mayores de 18 años. La que sigue, por favor. Bueno, voy a hablar sobre cada tipo de vacuna, que sería en general la de RNA, la vacuna de vector viral y la vacuna de virus inactivados. Un poco sobre cómo funcionan, después sobre los efectos secundarios y los efectos comunes, y después sobre los efectos adversos, que son realmente lo que nos preocupa de las vacunas. La vacuna, la que es de RNA mensajero, la finalidad de todas las vacunas va a ser producir los anticuerpos, que son las figuras amarillas que parecen Y, que es lo que nos va a brindar protección. La vacuna de RNA es una partícula que está una sola tira de material genético envuelta en una molécula de grasa. Cuando nos aplican la vacuna, esa molécula llega a nuestras células y nuestras células son las que hacen efectúan la creación de anticuerpos adentro de nuestras células del cuerpo. El sRNA va a crear las proteínas que se ven en azul, que son como piquitos, que es la proteína espiga, y cuando esa proteína espiga sale de la célula, es la que crea los anticuerpos, por medio también de nuestras células, que son linfocitos B. Entonces, la finalidad de esta vacuna, pues, es crear la proteína espiga para que se produzcan los anticuerpos. La que sigue. Y esta vacuna, pues, es la única autorizada en mayores de 12 años. La dosis es la misma que la de adultos. La que sigue, por favor. Puse aquí unas contraindicación general. Aquí es en la de Pfizer, pero aplica para el resto de las vacunas. Quien no se debe aplicar la vacuna Pfizer, pues sería en los casos de alguna reacción alérgica severa después de la primera dosis de la vacuna. Aplica tanto para Pfizer o para cualquier vacuna que tenga 2 dosis, ¿no? Si tuvo una reacción que le llamamos nosotros anafilaxia después de la primera, ya no se debe poner la segunda. O si ya tiene antecedente de alguna alergia a un ingrediente de cualquier vacuna, ya no se debe aplicar esa. En este caso, pues nosotros reconocemos una reacción anafiláctica porque el paciente empieza casi en la mayoría son en la primera hora después de la vacuna, y empiezan con taquicardia o hinchazón de la boca, mucosas, falta de aire o se desmayan, dolor abdominal. Entonces, cualquier médico puede detectar una reacción así, y en todos los lugares donde se aplica vacuna se cuenta con carrito rojo y medicamento para revertir esa reacción. Entonces, en este caso, si se tiene algún antecedente como estos, no aplicarlo. La que sigue, por favor. Y casi de todos los ingredientes de la vacuna Pfizer, que pues lo principal es el RNA mensajero, lo que más han visto que causa alergia es una sustancia que se llama polietilenglicol. Entonces, solo hay que, pues, recordar si no hemos tenido ninguna alergia a esta sustancia. Eso es un compuesto de varios que se encuentran en varios alimentos. Entonces, generalmente ya se tuvo una reacción previa o ya se tuvo tanto algún alimento o alguna vacuna previa en los casos de este tipo de alergias. Es raro que sean alérgicos a otros componentes porque son algunos electrolitos, azúcares, lípidos. Es muy raro otro tipo de, una alergia a otro tipo de componentes. La que sigue, por favor. En cuanto a la vacuna Moderna, que es también de RNA mensajero, también tiene polietilenglicol. Entonces, eso sería como lo que más frecuentemente lo vemos que ocasione la alergia. Lo demás es raro. Si ya tuvimos una alergia o con Pfizer o con Moderna, ya no nos debemos aplicar la segunda dosis de esa. Habría que buscar otra vacuna. La que sigue, por favor.
Y el otro tipo de vacuna, o sea, de las más comunes, pues sería de vector viral, que es AstraZeneca, que, bueno, de aquí que hay. CanSino también es otra. Sputnik también se parece mucho su mecanismo, y Janssen. Aquí la finalidad, pues, es crear los anticuerpos. En este caso son los que aparecen en color rosa. Tenemos, aquí se va a meter información genética, que es la cadena que está en morado. Se mete un pedazo de información genética que va a codificar para la proteína espiga. La proteína espiga es como lo más importante en este tipo de vacunas. Entonces, la información genética de la proteína espiga se mete en una célula, en este caso de chimpancé, y es un adenovirus de chimpancé. El adenovirus no tiene la capacidad de replicarse en nuestro cuerpo porque está inactivo. Entonces, ese virus nada más nos va a servir para llevar la molécula, la información genética, y meterla en una célula de nosotros, que sería ya cuando está el individuo vacunado. En la figura 3, llega la célula del adenovirus del chimpancé con la información genética para producir la proteína espiga a nuestras células, y nuestras células comienzan a producir la proteína, que es donde están como los triangulitos morados. La proteína espiga, cuando sale de nuestras células, nuestro cuerpo la reconoce como algo raro y empieza a producir los anticuerpos, que son las figuras rositas. Y bueno, en cuanto a la composición de la AstraZeneca, tiene pues también grasas, alcohol, magnesio, y lo más importante, o a lo que más pueden hacer alergia, es al polisorbato. Entonces, también generalmente ya son pacientes que ya han tenido alergia a alguna vacuna o algún alimento previo. La que sigue, por favor. La Janssen funciona muy parecido a la AstraZeneca, y aquí el ingrediente que puede hacernos una alergia sería también polisorbato, y tienen un adenovirus también, pero es tipo 26, nada más cambia el tipo de virus. Y pues nada más. Si tenemos pacientes que hayan tenido alergia a una vacuna de RNA mensajero, la siguiente, pues ya no podemos aplicar la siguiente dosis de la misma vacuna si se pusieron graves. Entonces, otra alternativa sería que la otra dosis fuera con Janssen, por ejemplo. Y, ok, aquí hay, bueno, es información que empezaron a notar en los estudios desde marzo para acá, algunas complicaciones con el uso, o efectos adversos con el uso de vacuna Janssen o con AstraZeneca. Vieron una reacción que se llama trombosis con síndrome de trombocitopenia. Esta reacción ya se había visto con otros medicamentos. Lo más común era verla con heparina. Es una reacción inmune, o sea que nuestro cuerpo fabrica anticuerpos que no debe fabricar, y esos anticuerpos hacen que bajen mucho nuestras plaquetas. A la vez que bajan mucho las plaquetas, hay una activación de la coagulación. Es como si cuando tenemos una herida y que las plaquetas pues se juntan en un sitio para tapar la herida, y se activan, hay un incremento muy rápido de sustancias para hacer un coágulo. Eso pasa, pero a gran escala en todo el cuerpo. Entonces se forman trombos. Se pueden formar en el cerebro o cerca del hígado también, en el abdomen. Entonces, eso lo han visto relacionado al uso de ese tipo de vacunas, Janssen o AstraZeneca. Lo ven más o menos entre la primera y segunda semana después de la aplicación, y puede ser tanto que se tape una arteria o una vena. La que sigue, por favor. Casi todos son mujeres jóvenes de 18 a 49 años los que han visto, en los que han visto esta asociación. Y, por ejemplo, en las de 50 años o más, se ha visto
9.9 casos por millón, que es casi una incidencia casi como verlo en alguien como esta enfermedad sin estar relacionada a la vacuna, es más o menos similar. Y en mujeres de menores de 50, sí se ven 7 casos por millón. Por eso fue que estuvo en estudio un tiempo. La que sigue, por favor. Bueno, estuvo pausado. Y aquí la consideración para usar o no esta vacuna es informarle a los pacientes que puede ser un efecto adverso de las vacunas. No es una contraindicación como para ya no usar la vacuna, sino que tenemos que tener cuidado si el paciente ya tuvo un episodio previo de trombosis con trombocitopenia. La trombocitopenia son plaquetas bajas. Casi todas las trombosis son por otra causa, como el 90% por otra causa. Y solo un pequeño grupo de pacientes que han tenido trombosis ha sido por una baja de plaquetas. Entonces, solo hay que tener cuidado con los pacientes que tuvieron este tipo de enfermedad, que es casi siempre autoinmune, para no darle, si tuvo un episodio en los 90 días previos, no darle esta vacuna. Si tuvo una trombosis, pero fue de otro tipo, sin alteración de las plaquetas, puede recibir esa vacuna. Solo pues hay que advertirle de los efectos secundarios. Los datos de alarma para esa complicación, pues sería que el paciente empezara con falta de aire o dolor en el pecho, o con aparición de moretones, o le llamamos petequias, que son puntitos rojos en la piel, y eso sería como en la primera o segunda semana después de la vacuna. La que es, okay. Y hay otras vacunas que son de virus inactivados. Esas ya, pues la que conocemos aquí en México, pues sería la Sinovac, el ejemplo. Aquí el virus nada más se conserva la parte de la proteína espiga, que es la proteína que está alrededor del virus, o sea, las figuritas azules. La parte del RNA se destruye con calor o con químicos. Entonces, de esa forma ya no se puede replicar el virus en el cuerpo, pero lo que llega intacto pues es la proteína espiga. Tenemos unas células que nos van a servir de alarma para pues alertar a todos, al resto de nuestras células de que hay una proteína de un virus en nuestro cuerpo y que empiezan a generar anticuerpos que son generados por los linfocitos B. Y pues la Sinovac sería pues la más conocida aquí. Son también 2 dosis y la aplicación es igual que las demás, intramuscular. Pues es importante señalar que todas las vacunas, aunque actúan de diferente manera, todas son seguras. Ninguna puede causar COVID-19. La que tiene el virus completo, el virus está inactivado. Entonces no hay problema como para que se active el virus. También el RNA mensajero nunca llega al núcleo en las que son de RNA y pues por esto no nos pueden causar enfermedad. La que sigue, por favor. Después de la vacunación, pues hay que estar muy atentos porque los efectos secundarios graves, que se llama anafilaxia, se puede ver en la primera hora. Casi todos son inmediatos. Entonces, si tenemos un paciente o si ya tuvimos una reacción anafiláctica previa, aunque fuera con otra cosa o con otra medicina, nos tienen que vigilar 30 minutos si ya tuvimos una anafilaxia. Y si no hemos tenido ninguna reacción así, nos van a vigilar nada más 15 minutos. Y pues nada más está todos los lugares donde tienen vacunas, se dispone de personal médico para que quiten ese tipo de reacción con medicamento. Los efectos secundarios que ya, bueno, tenemos efectos secundarios que son muy comunes y que ya conocemos todos, se presentan más o menos en la mitad o más de la mitad de la población. Son más severos en gente joven y después de la segunda dosis.
el sistema inmune más, con mayor actividad, y esa pudiera ser la causa de que mucha gente joven está experimentando los efectos como más intensos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo o fiebre. Es muy raro que alguien como de más de 65 años le dé los mismos síntomas que alguien joven incluso después de la segunda dosis. Y hay otros efectos que ya sería catalogado como efecto adverso, que es lo que sí nos preocupa más. Se ha visto casos de inflamación del corazón después de segundas dosis de alguna vacuna de RNA mensajero. Eso se empezó a reportar también como desde hace 2 meses. Es súper raro y es también en personas, pacientes jóvenes. Nosotros vemos normalmente pericarditis o miocarditis en pacientes de cualquier edad en relación a otros virus estacionales a lo mejor, pero en este caso se ha visto relacionado a algún tipo de vacuna. Todavía no se hace como una relación estrictamente con la vacuna, pero sigue en estudio. Y el tratamiento es lo mismo que para una inflamación de corazón que se presentara por otra causa, como por un virus estacional. Aquí nada más hay que tener vigilancia del paciente, mencionarle que si tiene taquicardia, si siente que como palpitaciones o que se acelera del corazón, dolor de pecho, falta de aire, acuda a buscar atención inmediata. Y en cuanto hay otros efectos adversos que se pueden ver después de las vacunas, aparte de la trombosis, están los efectos adversos que se ven en el sistema nervioso central, que es en nuestro cerebro. Estos son muy raros y todavía tampoco se ha asociado que sea por la vacuna, pero pueden ser pues incapacitantes. Tenemos que vigilar siempre todas las molestias que se originen en relación al cerebro en los 42 días después de la vacuna. Casi siempre son alteraciones como una parálisis que se llama parálisis de Bell, que normalmente la vemos asociada a otros virus, casi siempre es herpes. También puede haber alteraciones como Guillain-Barré o encefalitis, que las han visto después de la vacuna, pero realmente son alteraciones que se presentan con la misma frecuencia que en la población general. Los han estado viendo en como 19 pacientes por 100,000 y realmente es la misma cantidad de enfermedades de este tipo que se presentan en la población sin vacuna. Entonces, solo hay que tener cuidado de reportar los casos de encefalitis o parálisis que alguien presente en relación a la vacuna para poder establecer bien la frecuencia y probablemente sea igual que sin la vacuna. Solo hay que vigilar. El tratamiento de todos modos es igual que cuando tienen parálisis de Bell por un herpes o por otro virus. Y ya pues en cuanto a poblaciones especiales, como embarazadas o pacientes que estén dando lactancia, las vacunas han visto pues que todas son seguras. Las primeras que se estudiaron pues fue en Israel la población que primero tuvo sus vacunas. Lo más estudiado es con vacunas de RNA, pero han visto que también otros tipos de vacuna son sumamente seguros para la embarazada y para el bebé. En este caso, las de RNA han visto que tienen anticuerpos que se van al cordón umbilical y anticuerpos que se van hacia la leche materna. Entonces, el bebé los puede tomar. Entonces, es muy útil cualquier vacuna en el embarazo o lactancia, pero la más estudiada pues son las de RNA, la Pfizer, que todo Israel la tiene. Y en pacientes, también los otros tipos de vacuna, como todas las vacunas son de virus que ya están inactivados, también son seguras. Los otros tipos de pacientes especiales son pacientes con inmunocompromiso, que son pacientes con a veces enfermedades como VIH, enfermedades autoinmunes, algunos tipos de artritis, trasplante, pacientes que tengan enfermedades como psoriasis
o enfermedades autoinmunes con tratamientos que sean biológicos, o sea, que bajan mucho las defensas, también en ellos sería útil que reciban la vacuna porque tienen mucho riesgo de tener algún COVID, una enfermedad severa por COVID, entonces sí pueden recibir la vacuna. Y hay que tener una precaución en general con aplicarnos una combinación de vacunas. Apenas están los estudios que se hicieron con combinación de vacuna AstraZeneca y Pfizer. Realmente sí es reciente, pero se ha visto que combinar, por ejemplo, la de RNA con Astra, sí mostró que tiene igual cantidad de anticuerpos que las 2 dosis de Pfizer, pero hay que usarlo nada más con precaución. Solo ha sido esa combinación la que han visto que funcione, pues hasta, bueno, la que han estudiado, y hay otro tipo de vacunas que se pudieran combinar. Por ejemplo, si tuvimos una primera dosis de Pfizer y causó anafilaxia, como Pfizer es de RNA mensajero, la siguiente dosis pues ya no nos la pueden aplicar, entonces tendría que ser, por ejemplo, la de Janssen. Siempre que se apliquen 2 vacunas diferentes, debe ser, bueno, por indicación médica debe ser, y con 28 días de separación. Entonces, en este caso, pues sería por una alergia, pues una anafilaxia, ¿no? No cualquier tipo de reacción. Y tener precaución, o sea, con esta combinación sí es efectiva. Ok, y ya sería todo, pues queda mucho por saber, todavía no sabemos cómo se van a comportar las demás variantes con respecto a las vacunas, pero siempre es bueno tener las precauciones estándar y usar cubrebocas y pues si tenemos vacuna al alcance, aplicarla. No sé si tengan preguntas. Doctora, buenas noches. Hola, buenas tardes. Mire, pero hubo un periodo de y la segunda dosis 15 de mayo, un margen ya de 5 días, y ahorita la información pública de esa vacuna comentó que podría haber una diferencia hasta de 35 días. Entonces, a lo que yo le comento, esa diferencia de tiempo, ¿es el mismo efecto? ¿Disminuye? ¿O cómo quedo yo? No se ha estudiado con cuánto tiempo cuánto tiempo sea lo máximo para aplicar la vacuna, pero sí lo que se recomienda es aplicar la segunda dosis en cuanto se tenga disponible. ¿No? Pues todavía faltan más estudios, pero si ya se aplicó la primera, hay que ponerse la que sigue. No, sí, perdón. Vacuna. Lo que pasa es que la primera dosis se corta mucho. Eso es lo que yo quiero saber entonces. Si quiere, lo puede escribir por chat, es que no se escucha. Se corta su micrófono. Ajá. Como que tiene que acercarlo más a su... acérqueselo más, porque se corta. Como que su teléfono está conectado a la electricidad y le hace ruido y por eso no se escucha bien su voz. De acuerdo, lo dejo. Gracias. Ya. Doctora, aquí en el chat pregunta Adriana, ¿qué tipo de vacuna es CanSino? CanSino es de vector viral.
ponen información genética de la proteína espiga adentro de un virus que son adenovirus. Es el adenovirus 5. Entonces, con ese, inyectado en nuestro cuerpo, se hace la producción de anticuerpos. Pero es vector viral, así se llama. Como Janssen y como AstraZeneca, es muy parecido. Bueno, aquí Sandra Godínez. Muchas gracias, doctora Lucía Carrasco. Muy buena e informativa su explicación sobre las vacunas y sus beneficios, así como sus efectos adversos. Okay. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Pueden hacerlo por el chat o vía micrófono, como gusten. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Fernando Valdés. Tengo una duda. Una de mis hijas tiene alergia a al Mejoral, al ácido acetilsalicílico, y le recomendaron que no se vacunara. ¿Qué posibilidades hay de que alguna vacuna pueda realmente ayudarle a ella para que se pueda vacunar? Si es nada más alérgica al ácido acetilsalicílico, no hay ningún problema. Con alergias estacionales, alergias a otros medicamentos que no vengan en la vacuna, alergias alimenticias como huevo, leche o látex, no hay ningún problema. Se puede vacunar con la que quiera o con la que tenga disponible. Entonces sí se puede vacunar. Sí. Con toda seguridad, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, doctora. Sí, de nada. A ver, doctora, le voy a leer aquí del chat, Leonardo Vázquez. ¿Qué tipo de vacuna es Johnson & Johnson? Dice, sé que no hay mucho tiempo de estudio, pero no se ha observado ningún efecto negativo respecto a la misma. Es la Janssen, es la que vimos que está relacionada, o bueno, lo que puede producir de efectos secundarios es lo de todas las vacunas, que se observan después de los 2 días: dolor de cabeza, náusea, vómito, fiebre. Pero lo importante con la Johnson & Johnson es que puede relacionarse con las plaquetas bajas y trombos. Entonces, de esa solo habría que tener precaución con mujeres jóvenes que son menores de 50 años, que no hayan tenido ninguna trombosis en los últimos 90 días, como para estar seguros de que podemos aplicarla. Es muy rara esta trombosis en mayores de 50 o en hombres también. Entonces sería lo único. Y sí, nada más. A ver, le voy a leer otro más de aquí del chat. Sandra, ¿me permite otra pregunta? Adelante, señor Fernando, con su pregunta. Muchas gracias. Y me quedé con la duda. ¿Es cualquiera de las vacunas para la alergia de ácido acetilsalicílico? ¿Cualquiera? Sí, cualquier vacuna. Ok. Sí, cualquier vacuna. Ok, gracias. De nada. Continúo leyendo el mensaje de chat de Sandra Godínez. El día de hoy se supo que de la vacuna Pfizer, tal vez necesitemos un refuerzo dentro de 6 meses, dado que tendremos que protegernos de la variante Delta que ya llegó a México. O sea, esa es una pregunta. Bueno, la gente hay gente en Israel que ya está vacunada, ya tiene como 8 meses con la vacuna, y han visto que la cantidad de sus anticuerpos todavía están altos. Entonces no es necesario todavía ponernos el refuerzo a los 6 meses. Todavía no han hecho alguna declaración, creen que puede durar hasta 1 año la protección. Eso lo vamos a saber como en diciembre más o menos. Pero los 6 meses se ha visto que todavía tenemos anticuerpos. Todavía no han visto dosis de refuerzo. Tampoco sería como para protegernos de una variante. No sería muy útil, más bien tener a la mayor cantidad de población protegida, pero no un refuerzo como para protegernos de una variante.
Ujú. Ay, sí, pero sí ya llegó a México la del... ¿Alguien más? Aprovechemos que la doctora ahorita nos está orientando en todo este aspecto de las vacunas. Okay. Doctora, yo sí tengo una pregunta. Ajá. Una pregunta que tiene que ver precisamente con las personas que ya tuvieron el coronavirus, Ujú. que de alguna o de otra forma hoy en día no se han vacunado. ¿Cuál es la Ajá. situación, por ejemplo, de este tipo de personas? Lo ideal es que todos tengan la vacuna, sobre todo si les dio COVID y ya tiene más de 3 meses que les dio COVID, ya deberían tener la vacuna. La infección natural puede brindar protección solo por 3 meses máximo. Entonces, aún así, habiendo tenido COVID, hay que vacunarse. Lo recomendable es que se dejen pasar unos 10 días o 2 semanas después de la infección de COVID para poderse poner la vacuna. O sea, en cuanto a México, la regla es que ya se pongan la vacuna ya que no tengan ninguna molestia de COVID. Otros países manejan 10 días. Estados Unidos maneja que después de 10 días de la infección de COVID ya se pueden vacunar. Tenemos otra pregunta del chat, doctora. Adriana dice, ¿nos puede explicar qué sucede cuando por alguna razón se retarda más del tiempo indicado o recomendable? Hay estudios donde se ha retrasado 3 meses. Todavía no se sabe qué pase porque son poblaciones muy heterogéneas. Lo más seguro es que sí nos sigan brindando protección. En algunos países fue su estrategia como de vacunar a todos, dejar pasar mucho tiempo entre la primera y segunda dosis para tener una cobertura que todo el mundo tuviera al menos una dosis, como creo que en Inglaterra, pero todavía no se sabe qué pase más allá de 3 meses entre una dosis y otra. De todos modos, lo que está recomendado en esos casos es ponerse la segunda dosis, igual. Lo más seguro es que sí brinde cierta protección, pero no sabemos qué tanto. Depende mucho también de qué otras enfermedades tengan, la edad del paciente y si si ya tuvieron también COVID previo. Pero sí, algunos países vacunaron la segunda dosis después de 3 meses. No parece que eso tuviera repercusión. Más allá de 3 meses, no se sabe. Creo que ya no hubo actividad en el chat. Okay. Creo que estamos llegando al punto final, doctora. Ok, muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Agradecemos mucho su tiempo, Dedicated Medical Services y la doctora Lucía Carrasco Ibarra. Les damos las gracias y esperamos haber cumplido con el objetivo de estas charlas, estar informándoles acerca de lo último que está sucediendo y más ahorita en este caso del COVID. Creo que la información que se nos brindó de mucha utilidad y pues a capitalizarlo, a seguirnos cuidando y a seguir procurando seguir la línea para no caer o que no caigamos en una situación como lo que Sí, sucedió. hay que seguir usando la distancia, los cubrebocas en la medida de lo posible. No confiarnos. Gracias, doctora. Ajá. Okay. Gracias. Y todo el video lo van a poder ver a partir del día de mañana en el canal de YouTube de Dedicated Medical Services. Ahí pueden ver nuevamente la presentación. Les agradecemos mucho su presencia y estaremos en contacto el próximo, de este jueves al otro, o sea, en 15 días.
Gracias, buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias a nombre de la doctora Rocío Jiménez. Gracias, que estén muy bien. Gracias.